bienvenidos, les agradecemos la presencia. El Departamento de Psicosomática y de Psicoanálisis y Sociedad de la institución organizó esta actividad que hemos llamado Excesos en el Cuerpo y Realidad Social y Psicosomática. Contamos hoy con la presencia de la licenciada Mariela Trillo, psicóloga, psicoanalista del equipo de interconsultas de salud mental del Hospital Rivadavia, y con el doctor Carlos Tájer, cardiólogo, jefe de cardiología del Hospital El Cruce, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología. Y en la mesa también nos acompañan los coordinadores de ambos departamentos, la licenciada Isabel Eckel de Psicosomática y el licenciado Juan Pineta de Psicoanálisis y Sociedad. Bueno, nos va a dirigir unas palabras, Juan. Bueno, gracias. Muchas gracias por venir a esta actividad, la primera actividad del año del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad, en conjunto con nuestra amiga Isabel Eckel, coordinadora de Psicosomática. Y como ustedes saben, bueno, nuestro departamento se llama Psicoanálisis y Sociedad. Ya creo que el nombre Psicoanálisis y Sociedad entraña una contradicción en sí misma, ¿no? Por lo que voy a decir. ¿Cuál es el interés de nuestra actividad de hoy? Profundizar la reflexión sobre aquello que para el psicoanálisis es radical. La influencia de la realidad en el cuerpo, un cuerpo inexorablemente ligado a lo psíquico, a tal punto que no puede pensarse el uno sin el otro. Así nació el psicoanálisis, a partir del interés en aquellos fenómenos que se pensaban solo médicos, a partir del trabajo de metabolización simbólica, representacional, y una historia, una historización y una dación de sentido, los síntomas desaparecen o se ven disminuidos. No podemos negar que las series complementarias son constituyentes de una dinámica subjetiva que marca la relación del sujeto con su mundo interno y su mundo externo. Cuando el bagaje constituyente ha sido eficaz, el sujeto puede reaccionar adecuadamente frente a la agresión de esos otros que marcan una existencia de alguna forma codependiente con los otros. Pero cuando esa realidad irrumpe de manera excesiva, se vuelve violenta. Y eso significa que el sujeto no cuenta con recursos para responder frente a esa realidad agresiva, o que sus recursos han sido arrasadas por ese embate. ¿Hasta qué punto podemos decir que el sujeto que recibimos en el consultorio es solo su historia personal y nada más? El sujeto es su historia con el sello, la impronta que marcan sus otros epocales, sus dinámicas conflictivas. Y la Argentina es un laboratorio muy interesante en este sentido, llena de crisis a lo largo de toda esa historia, que cada tanto ponen a prueba de forma aguda los cimientos psíquicos de los sujetos, aunada a una cronicidad de angustia que acompaña a la población. En esta mesa, bueno, contamos con Carlos Tájer, que es un investigador además, cardiólogo, expresidente de la Sociedad Argentina de Cardiología, que ha publicado un libro que se llama Corazón Enfermo, si no me mal recuerdo, Puentes entre las emociones y el infarto, donde rescata de algún lado lo que podría llamarse la personalidad del sujeto promedio argentino, permanentemente preocupado por la realidad y las obligaciones y desafíos que permanentemente ponen en jaque su subsistencia. Y hoy nos va a traer algunos datos interesantes que tienen que ver con investigación, lo que se llaman por ahí datos duros, que dan cuenta de cierta correlación entre el cuerpo y las emociones, a partir de todo un trabajo que tiene que ver con lo que se conoce como Big Data, que son los grandes datos que circulan en Internet y que se pueden usar para este tipo de investigaciones. Es muy interesante. Y también contamos con Mariela Trillo. Ella, bueno, como dijo Ruth, es integrante del equipo de Tenconi, de interconsulta del Hospital Bernardino Rivadavia. Hablando con ella, fueron surgiendo algunas cositas que tenían que ver
con el dispositivo ambiental, institucional, que tiene que ver con cómo puede ayudar o no a generarse un espacio de pensamiento, ¿no? Que eso es un poco lo que me contabas, ¿no? Como un imposible que persiste en las instituciones públicas y privadas, ¿no? Bueno, por último, quería recordar que, bueno, Sigmund Freud siempre se preocupó porque el psicoanálisis llegara a una cantidad de gente, incluso hoy diría que fuera pensado incluido en políticas públicas de salud mental. Y por otro lado, la cosa no es tan sencilla, no es tan compleja, ¿no? Porque cuando se cambia un síntoma por alguna otra cuestión, les voy a contar un ejemplo que nos había transmitido Pablo Dragoto, colaborador del equipo, si mal no recuerdo, en Islandia, había una alta tasa de alcoholismo y se generó todo un programa para erradicar el alcoholismo, cambiándolo por actividades deportivas, sociales, deportivas, y funcionó muy bien. El único problema con este tipo de políticas públicas es que cuando se deja de lado lo que tiene que ver con el funcionamiento psíquico, con la perspectiva psicoanalítica, si quieren, se producen efectos indeseados. Porque es cierto, en Islandia había bajado el alcoholismo, los adolescentes se dedicaron más al deporte, pero aumentó la tasa de suicidio. Entonces las cosas no son tan sencillas. Bueno, con esto lo dejo a Carlos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo lo que propuse es traer simplemente datos. ¿Podemos proyectar? La intención, yo voy a tratar de compartir con ustedes algunos datos epidemiológicos en realidad que consolidan la relación entre problemas económicos sociales y enfermedad cardiovascular. Bien, primero me interesa compartir con ustedes algunas cifras epidemiológicas sobre la situación cardiovascular. ¿Por qué digo situación cardiovascular? Porque parece ser una de las patologías emergentes y mortales más relacionadas con las emociones y las crisis económico-sociales. Para tener una idea, en la Argentina fallecen 330.000 personas por año y más o menos un 28% lo hacen por enfermedades cardiovasculares. Es 10 veces la tasa de accidentes. Muchas veces cuando preguntamos en los cursos cuál es la causa más frecuente de muerte, gente dice accidente, etcétera. Sin ninguna duda, en la Argentina y en casi todos los países del mundo, la enfermedad cardiovascular es una de cada 3 muertes. Si tomamos otro fenómeno bastante frecuente, como es el infarto, se calcula en Argentina unos 40.000 casos de infarto por año. El próximo, por favor. Es decir, que estamos hablando de un tema de dimensiones epidemiológicas inmensas. Bien. Vamos adelante. Ya el primer artículo que describió los dolores del corazón, que se llama la angina de Everden, ya él decía que estos malestares eran incrementados por disturbios de la mente. Estamos hablando de 1818 cuando se describe por primera vez este cuadro. El próximo. Bien. Esta es una revisión del Nature muy reciente y trata, resumir en 2 palabras, la relación histórica. No hay ninguna duda sobre los ataques cardíacos y la relación histórica con eventos complicados de la vida, lo que podríamos llamar emociones negativas crónicas, y la suma de una situación conflictiva reciente. El siguiente, por favor. Podemos analizar situaciones de crisis económicas, catástrofes naturales, catástrofes culturales, circunstancias de inequidad. El próximo, por favor. Esto es un ejemplo histórico muy relevante que fue lo que ocurrió con la mortalidad global y cardiovascular. Si nosotros tomamos 1984, sería el momento estable del comunismo soviético. 1987, la Glasnost, un momento de aumento de la transparencia, de relajación de los controles sociales, una mejora en la calidad de vida, y luego la caída del muro y el desastre posterior que llevó a un incremento muy marcado de la mortalidad global y, como vemos acá, de la mortalidad cardiovascular de casi el 40%, y que también tuvo que ver con aumento de accidentes y alcoholismo. Es un ejemplo de cómo, el próximo,
una crisis económico-social tiene que ver con este cuadro de mortalidad. Otro prejuicio muy habitual para enfermedades cardíacas, ¿se puede usar el micrófono? Sí. Se me paro, voy a estar un poquito más cómodo. Otro prejuicio habitual es pensar que las enfermedades cardíacas son enfermedades de ricos, y esto no es así, son enfermedades más bien de pobres. Nosotros vemos acá el nivel más bajo de ingresos tiene más alta mortalidad cardiovascular, eso en todos los países del mundo. El próximo. Incluso nacer, tomé un dibujo de Quino, si la cigüeña lo trae a una choza o un apartamento de clase media alta, dice vivir en un barrio desaventajado se asocia con un incremento de la incidencia de enfermedad coronaria a 5 años, aún corregido para el nivel de ingresos. Ese riesgo aumenta un 70% el próximo. Este es un ejemplo divertido del subte de Londres, tomando una estación aquí a la izquierda y trasladándose a otras estaciones con diferentes niveles económicos sociales, vemos que la expectativa de vida baja de 77 años en varones a 71, es decir, 1 año de expectativa de vida por estación de subte por diferencia, y los scores de riesgo en Gran Bretaña utilizan el código postal. Es decir, el riesgo de una persona depende de dónde nació, dónde vive, en qué contexto está instalado. El próximo. Conceptualmente, alguien pretendió interpretar esto desde una óptica sociocardiológica. Wilkinson dice, las desigualdades de ingresos afectan la salud a través de la percepción de la jerarquía social basada en la posición relativa de acuerdo al ingreso. Esta percepción produce emociones negativas, tales como vergüenza y desconfianza. Inequidad. El próximo. Estos son datos argentinos sobre la evolución de la mortalidad cardiovascular desde 2000 al 2011. Se ve que la mortalidad cardiovascular viene bajando en las últimas décadas en todo el mundo y en la Argentina también, por suerte, pero acá lo dividimos por quintilos de ingreso en nuestra población. Este sería el quintilo más rico, que tiene 12%, no importa la unidad, y el quintilo más pobre se va a 16%. Esa diferencia, inequidad, se mantuvo en enfermedades cardiovasculares en esa década, y tenemos datos recientes de que está habiendo un estancamiento de la caída y probablemente el año pasado un ligero aumento. Si todos fuéramos del quintilo más rico, habría en este grupo etario, menos de 74 años, casi 4.000 muertes menos por año en la Argentina. Para una idea de lo que es el próximo, por motivos sumamente complejos. Vamos al próximo. No sé si hay censura acá. Bueno, pero tiene... Bien, pues tiene que ver con este tema, digamos. Recién decíamos catástrofes económicas, la crisis en la Unión Soviética, y esto sería una catástrofe cultural, que es ser eliminado de un mundial por penales. Esto es muy bueno para Argentina. Argentina eliminó a Inglaterra por penales en el año 98 y aumentaron las internaciones por infarto un 25%. En Gran Bretaña luego este fenómeno. Esto se ha repetido en diferentes experimentos. Las mujeres se ríen, pero a los hombres nos duele el corazón. Bien, entonces dice, este aumento en los ingresos sugiere que el infarto puede ser desencadenado por un distrés emocional, tal como ver a su equipo de fútbol perder un partido muy importante. Incluso en un editorial que acompañaba, esto era eliminación por penales, el editorial decía que había que sacar la eliminación por penales por razones de salud pública. El próximo. También las emociones positivas parecen prevenir infartos, como se ve acá, una caída de infartos cuando el país gana la Copa del Mundo. Es decir, que uno pierde, el otro gana. Sí, emociones positivas. El próximo. Entonces podemos resumir, vimos algunas imágenes así muy documentadas, barrio desaventajado, inestabilidad social, no tomamos el tema catástrofes, y lo que sería una catástrofe cultural, el próximo. Todo esto abona el hecho de que circunstancias ambientales, sociales importantes, tales como catástrofes físicas, frustraciones culturales, comunitarias, son capaces de desencadenar un ataque cardíaco. El próximo. Ya yendo a aspectos más personales, hay un estudio muy grande, es el estudio Interheart, que lo tomó, es 11.000 pacientes que llegaban a las instituciones con infarto y los comparó con otros 11.000 pacientes que estaban internados por cualquier otra causa, para ver qué se asociaba. El próximo. Y lo que ellos observaron es que todo lo que está hacia la derecha de la raya significa que aumenta el riesgo. 1 sería el riesgo neutro, 2 sería el doble, 4 sería 4 veces más.
vemos que fumar aumenta el riesgo, tanto en hombres como en mujeres, diabetes, hipertensión, obesidad, y lo que ellos llamaban factores psicosociales aumenta el riesgo 3 veces en casos de encontrar. ¿Qué llamaban ellos factores psicosociales? A una encuesta en la cual reclutaban datos sobre problemas que hubiera tenido la persona en los últimos meses, en forma, digamos, empírica: perdió el trabajo, perdió el cónyuge, se murió un hijo, etcétera, etcétera. Es decir, disturbios de la vida recogidos en los últimos 6 meses, el próximo. Bien. Lo que concluyeron es que los pacientes con infarto tenían mucha mayor prevalencia de factores de riesgo psicosocial, que era comparable al tabaquismo o la diabetes. El próximo. Tomando estudios gigantescos, como comentaba antes el licenciado Spinetta, en estudios, por ejemplo, gente que fallece el cónyuge, en 90 días tiene 2 veces más posibilidad de infarto o ACV, o cuando se le dice a una persona, usted tiene cáncer, aumenta varias veces el riesgo de mortalidad cardiovascular. Si un impacto, una noticia negativa de esta magnitud, el próximo. Y por último, que esto que podría ser tomado ligeramente humorístico, es un estudio de Twitter y enfermedades cardiovasculares. El próximo. Lo que hicieron estos autores es, tomando un algoritmo gigantesco, dividieron 1.347 condados de Estados Unidos y la mayor parte de la población y analizaron 850 millones de tweets, de los cuales 148 los pudieron ubicar por geografía, los analizaron con un algoritmo para ver si expresaban palabras negativas o palabras positivas en los tweets. Vamos a ver el próximo. Entonces, por ejemplo, palabras que vinculaban hostilidad, agresión, bullshit, fucking, yo qué sé, bueno, que vemos toda la serie, odio, tensión interpersonal, aburrimiento. Todas estas dimensiones se vinculaban con aumento de mortalidad cardiovascular, y hay unos parámetros estadísticos, el próximo. Mientras que la expresión de emociones positivas, optimismo, experiencias positivas, ocupaciones especializadas, se correlacionaban con menor enfermedad cardiovascular. Hicieron un algoritmo y dijeron, bueno, próximo, vamos a dividir a todos estos, el próximo, puede ser, a todos estos condados de acuerdo al riesgo cardiovascular. Cuanto más rojo, más riesgo; cuanto más verde, menos riesgo. Esta es la mortalidad real del Centro de Investigación del CDC de Atlanta, y esto es la mortalidad que predice el Twitter. Sí, extraordinariamente parecida. El próximo. Y cuando correlacionaron el riesgo de diferentes factores, entonces todo lo que va para allá es correlación positiva, aumento de riesgo cardiovascular. Vemos que la obesidad, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, todos aumentan el riesgo cardiovascular, y esa es la suma de todos sin Twitter. Vamos a ver el Twitter, próximo. Solo el Twitter tenía más valor pronóstico en esta comunidad que la suma de factores de riesgo cardiovascular. Es bastante sorprendente. El próximo. Próximo. Bien. Entonces, la conclusión de los autores dice: el uso de palabras relacionadas con emociones negativas, mayor mortalidad cardiovascular, y emociones positivas y apego, menor mortalidad cardiovascular. Ahora, esto tiene una trampa. No sé cuántas personas de mi generación, que somos los que tenemos enfermedad cardiovascular y muerte, usamos Twitter. Yo no. Bien. Sin embargo, el próximo. La edad de los usuarios no son los que usan Twitter, pero probablemente el estado emocional, comunitario y vincular se asocia con el riesgo de este grupo. El sello de la época, el sello de la circunstancia histórica, manifestado por este clima social de intercambio en los jóvenes, probablemente con los jóvenes medianos, los que usan Twitter, tiene que ver con la mortalidad cardiovascular total. Esto era lo que quería compartir con ustedes, por lo menos en datos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, ahora Mariela, ¿sí? Mariela Trillo. Hola, ahí se escucha. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación a disertar con ustedes. Un poco lo que habíamos hablado con Juan en las conversaciones telefónicas era contarles cómo funciona, por lo menos el equipo de interconsultas en el marco de un hospital general, ¿sí? Yo soy parte del equipo del Hospital Rivadavia. Nosotros en el Hospital Rivadavia tenemos
muchas salas de internación de distintas especialidades médicas, no así sala de internación psiquiátrica, eso no tenemos, y los pedidos al equipo de interconsulta llegan a través de papelitos que nos envían los médicos de las distintas especialidades cuando entienden que hay algo en ese paciente que reciben que ellos solos no pueden abordar. Esto en general viene escrito en un papelito muy escueto que dice simplemente interconsulta con salud mental, y cuando nos acercamos a la sala empezamos a trabajar con los distintos actores sociales, digamos, para tratar de aproximarnos a un diagnóstico situacional que nos dé un poco más de idea de qué es lo que está pasando con ese paciente y con ese pedido o esa demanda de interconsulta. Cuando logramos hacer esto, empezamos a trabajar tanto con el paciente como con las familias y mayormente con los médicos, ¿sí? En este punto, y conociendo el libro del doctor, que hace bastante hincapié en esto, me parece que la presencia ahí de nuestra escucha y la posibilidad de escuchar cuestiones distintas que hace distinto a la enfermedad orgánica o a cómo puede un médico aproximarse a una enfermedad, siempre aporta calidad de atención y me atrevería a decir calidad de vida, tanto para el paciente como para esa familia durante la estadía hospitalaria. Cuando hablábamos con Juan de el impacto, digamos, psicosomático de lo social, lo primero que traté de pensar es, bueno, ¿con qué casuística nos encontramos nosotros en el hospital? Como es un hospital general y como ya les conté, tenemos varias salas de internación, yo le comentaba a Juan que la verdad que no tenemos un número exacto, no tenemos una estadística de cuáles son las patologías a partir de las cuales más nos consultan. Pero lo que sí empecé a pensar es que hay algo de esta realidad psicosocial que estamos atravesando hoy que lo que sí nos trae todo el tiempo son pacientes caídos justamente del sistema, más allá de la patología clínica que estén atravesando. Si me tengo que poner a pensar cuál es la mayor cantidad de situaciones que generan la interconsulta con salud mental, justamente son los pacientes llamados sociales, los casos sociales, que ingresan a la guardia por alguna patología clínica, como puede ser, no sé, una diabetes descompensada o un evento cardiológico, digamos, ahí pueden ingresar por cualquier cosa, pero lo que uno luego se encuentra es que son pacientes caídos del sistema social, que luego permanecen en el hospital durante mucho tiempo, porque si bien la patología clínica u orgánica se puede llegar a curar o mejorar, no tenemos a dónde mandar a esos pacientes, porque no hay una red familiar, porque no tenemos dispositivos a donde se pueda derivar a determinados tipos de pacientes, entonces quedan viviendo en el hospital, que como yo siempre digo, el hospital ahí sí que funciona en tanto hospitalidad, esto de recibir a estos exiliados, ¿no? Porque terminan estando exiliados no solo de un sistema social, sino también de su propio narcisismo, de una imagen corporal, de una familia, de una trama. Uno realmente se encuentra con esto en cada uno de los pacientes. Otro de las mayores, del mayor número de pedidos que tenemos es pacientes con cáncer, con diversos tipos de cáncer. Respecto de esto y charlando con los médicos, podríamos decir que no es que aumentó la cantidad de cáncer, tal vez sí. Hoy día se diagnostica más debido a toda la tecnología médica y también, como le comentaba a Juan, a veces nos pasa que, teniendo en cuenta esta misma variable que les mencionaba antes, pacientes que tienen dificultado el acceso a la salud, llegan al hospital general una vez que esta enfermedad ya está demasiado avanzada, como si dijéramos, a pesar de toda la tecnología, las tecnologías médicas que tenemos para poder diagnosticar, el paciente llega tarde a la consulta. Esto por los tiempos que a veces el sistema impone, ¿no? Que para que te den un turno son 3 meses y para poder acceder a una resonancia 2 meses más. Hicieron la resonancia y no está bien hecha, entonces hay que repetirla. Este desgaste en el sistema y este desgaste para ese paciente que está atravesando por esa situación negativa, lo vemos a diario
a diario y más frecuentemente de lo que tal vez querríamos. En ese punto, el equipo interconsultor de salud mental me parece que tiene una función importantísima, no solo en el acompañamiento y en la escucha que uno le puede ofrecer a ese paciente, sino también en este punto de oficiar como enlace entre los distintos equipos. Porque a veces en estas demoras y en estos obstáculos que el sistema presenta, la presencia nuestra ahí agiliza por el hecho de buscar, de hacer lazo, de no dejar las cosas libradas al tiempo, al libre albedrío, digamos, al tiempo del sistema, sino ponernos bastante insistentes con tal o cual médico para que se llegue al diagnóstico o a la comunicación del diagnóstico. Y yo creo que ese plus lo aporta el equipo de salud mental, no porque tengamos nada particular ni sobrehumano respecto de las otras especialidades, pero sí considero que estamos formados con herramientas que nos permiten escuchar e ir ubicando algunas cuestiones que están más allá de lo evidente. Y en ese punto creo que tenemos ahí una función ética diferenciada tal vez al resto de las especialidades y podemos aportar mucho en relación a eso. Por lo cual, para concluir, si se quiere de alguna manera, si bien no tenemos en el hospital números rígidos o estadísticas que hayamos llevado a cabo respecto de cómo impacta la realidad social en los cuerpos, sí puedo decir que lo que estamos viendo en el último tiempo es un aumento de las consultas por los casos sociales, que además casi siempre son comórbidos con algún tipo de adicción, mayormente al alcohol, ese dato sí lo tenemos, y en segundo lugar a otro tipo de drogas. Y luego tenemos todas las patologías clínicas que creo que no han cambiado, lo que sí sucede es que va aumentando el número y esto puede llegar a ser, o sea, la hipótesis, debido a la posibilidad de diagnosticar esto tal vez de mejor manera que hace unos años atrás. Aún así, creo que nos falta mucho en términos de sistema de salud, que por suerte lo tenemos, es gratuito, es público y se ofrece como para que todos podamos acceder, pero considero que queda mucho por mejorar, siendo yo justamente alguien que trabaja en ese sistema, pero puedo hacer esta autocrítica, nos queda mucho por mejorar para que realmente nuestro sistema de salud pueda ser accesible para todos y para todas. Esto que mencionaba el doctor como inequidad, creo que es una de las palabras claves para pensar en esto que estoy diciendo. Así que bueno, en un principio esto era lo que quería transmitirles. Bueno, muchas gracias, licenciada Trillo. Vamos a escuchar ahora a la licenciada Isabel Eckel y les sugiero a los que quieran participar que vayan levantando la mano porque la idea es que esto se transforme en un diálogo, ¿sí? Que no sean exposiciones duras. Bueno, a ver, sí. Yo ya desde el título de nuestra convocatoria nos invita a pensar en trazar líneas y hacer entrecruzamientos con lo que entendemos como excesos, que pueden provenir tanto del mundo externo, ¿no? Como ustedes traían vos desde un punto de vista, el doctor también, como excesos que pueden provenir tanto del mundo externo, decía, como del mundo interno. El exceso nos conecta, a su vez, con cantidad que desborda. ¿Y cómo podemos pensar este desborde? Yo acá coincido con lo que dice Green, en qué es lo que no contiene el aparato psíquico, lo que no está representado en la psique. Esto que el psiquismo parece no poder contener dentro de sus límites es lo que viene del inconsciente, del ello o de una realidad muy traumática. Y se va a manifestar como alucinosis, más próximo a la mente esto, como actuación al modo de una descarga, en el mundo externo, o como una somatosis, que es también una descarga, pero obviamente en el cuerpo.
Esta cantidad no representada está más próxima a lo que entendemos por pulsión de muerte, pulsión desligada, donde lo que falta es procesamiento psíquico y es más propio de pacientes con predominio de funcionamiento no neurótico y del campo del trauma temprano. Bueno, en cuanto a los cambios socioculturales, también coincido con las apreciaciones que hace Green en su libro Ideas Directrices para un psicoanálisis contemporáneo, donde refiere que cuando comparamos la década de 1930, año en el que Freud escribió El malestar en la cultura, con la realidad social de nuestros días, vemos que ésta se agravó y mucho. Sin duda que hubo cambios favorables, eso es indudable. Levantamiento de represiones, crecimiento enorme en diferentes áreas, pero en general podemos pensar que el mundo actual no estimula el conocimiento de sí ni la introspección. Los valores culturales y sociales le interesan a menos personas. Los intereses materiales se han convertido en ideales más compartidos. Todo este mundo externo, por un lado rico y por otro convulsionado y empobrecido en cierto sentido, puede provocar, como nos decía Freud en su momento, no solamente sufrimiento, sino también producir enfermedad. Yo pienso, como algunos autores, que las emociones favorecen o estimulan puntos vulnerables somáticos que todos tenemos. Es casi consenso que una persona con presiones excesivas de la vida va a producir enfermedad. Son todos factores que estimulan el desborde. Uno en la práctica clínica lo que ve en pacientes con manifestaciones somáticas de distinta gravedad son duelos tempranos, no elaborados, y duelos actuales, como pueden ser pérdida de trabajo, de nivel económico, una separación, etc. Ahora, yo me quería referir a algo que dice el doctor Tajer en estas diapositivas interesantes, y también estuve curioseando un poco el libro al que hacía alusión Juan. Él se refiere a pacientes infartados que tuvieron eventos conmocionantes en los 6 últimos meses, como pueden ser desgracias, fallecimientos de familias, pérdidas de trabajo, accidentes, separaciones, etc. Yo pregunto, ¿por qué necesariamente tienen que ser infartos? Podríamos pensar también que esas emociones negativas impactarán sobre los puntos vulnerables somáticos a los que yo hacía referencia, que cada uno tiene de acuerdo a sus series complementarias, y ahí alguien podría tener un infarto, otro un ACV u otro un cáncer y algún otro un proceso más leve. Pienso que en todo infarto hay un trauma no elaborado, pero a mí me parece que no todo trauma no elaborado lleva a un infarto. El desencadenante suele ser un trauma actual que a su vez desencadenaría un trauma temprano, como digo, no elaborado. Yo pensaba también que los estados depresivos, ¿será que se relacionan solo con la aparición de infartos y o con una mala evolución posterior de estos? Bueno, desde ya que estoy convencida que los estados depresivos no ayudan a superar ninguna enfermedad, sino todo lo contrario, pero con lo que me parece que no acuerdo es con esto que quede solo referido al tema cardiovascular. Yo pienso que las manifestaciones somáticas, como descargas en el cuerpo que son, no tienen palabras, no tienen un sentido
desde del vamos, sino en todo caso son comunicaciones mudas que adquirirán sentido en la medida que esto pueda irse creando en el análisis. Bueno, por ahora ya está, nada más. Gracias. Gracias, licenciada. Bueno, tenemos 4 o 5 personas anotadas para hablar. No sé si quieren aclarar algo, doctor, ¿quiere decir algo ahora? Bueno, muy bien. Discúlpenme, a veces no recuerdo los nombres. Bianchi. Ahí está. Ahí. Digan el nombre, por favor, en el micrófono. Mi nombre es Hugo Bianchi. En la Argentina, en Buenos Aires, en el Hospital Israelita, en 1985, yo estuve en un servicio parecido al de la doctora, un servicio en el que se trabajaba con pacientes que estaban en diálisis renal. Se produjo una serie de elementos en el marco de la institución, en los cuales, en primer lugar, había 12 pacientes en este servicio que estaban teniendo ya desde hacía varios meses este tratamiento de diálisis. Y había como prácticamente un médico cada 2 camas, más una pantalla de televisión a la que los pacientes varias veces recurrían. Esto ha sido publicado en la revista de APA. En un momento dado hay un problema gremial. El hospital cambia todo este equipo por otro equipo de cardiología, trabajando con estos pacientes también, y en el curso de 3 meses, 2 de los pacientes se fueron de la diálisis a otro hospital, 9 de estos pacientes fallecieron en el curso de 3 meses. Y solamente quedó un sobreviviente de este episodio en donde había habido el abandono de algunas relaciones importantes que cada uno de los pacientes establecía con los médicos, y todo esto determinó este resultado. Así que en alguna medida me doy cuenta también de que hay factores de todo tipo que intervienen. No solo el episodio político, estábamos en el gobierno de la Rúa, sino otra serie de elementos, ¿no? Gracias. Gracias. Cecilia. Cecilia, el micrófono. Sí, Cecilia Banchero. Bueno, me pareció muy linda las presentaciones de los dos. Mi pregunta es para el doctor Tajer. Yo tengo la suerte de estar casada con un cardiólogo hace 40 años, que por suerte el doctor lo conoce. Y la pregunta, como es un tema psicosocial, me parece muy importante, y me parece un tema importantísimo el tema de los cardiólogos. Y me encanta que haya venido un cardiólogo a APA, porque esto lo he trabajado mucho y he hablado mucho con todos ustedes. Durante 40 años fui a los congresos de cardiología en el mundo, estuve con todos los cardiólogos, hablé con ellos, y yo creo que un gran problema son ustedes, con toda. Usted, siempre se lo dije al doctor Tajer, al que le tengo un profundo respeto, que era una excepción dentro de los cardiólogos, porque el psicoanálisis Freud, hace muchísimos años, mucho más de 40 años atrás, que sabemos la importancia de los factores psíquicos en el desencadenamiento de las enfermedades somáticas. Pero cuando uno trataba de explicarle que un paciente hipertenso era tan importante que fuera a ver al cardiólogo como que fuera a ver a un psicoanalista, prácticamente se me reían en la cara. Y cuando yo les decía que al lado de un infartado tenían que poner un psicoanalista y un psiquiatra, un psicólogo, para tratar de resolver esa situación, me decían, ¿de dónde sacaste eso? Por lo tanto, es primero una gran felicitación para que usted empiece a poner en estadísticas algo que puedan entender, porque de mí se rieron 40 años. Es más, la estadística de derivación de mi propio marido a mí fueron de 5 pacientes en 40 años. Es verdad.
no es para reírse, me parece un drama. Entonces, la pregunta específica con el doctor Tájer es, ¿qué están haciendo ustedes con los propios cardiólogos para mejorar esto? Porque yo en 40 años no vi grandes mejorías. Entonces, mi pregunta es, si ustedes ya tienen estadísticas que están denotando la importancia del factor psíquico, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los servicios de residencia? ¿Qué pasa con los servicios de salud? ¿Qué pasa con lo institucional con ustedes? Para que nosotros no seamos un eje fundamental en la curación. Gracias y disculpe que aproveché que... No, muy interesante. Dejando de lado que el doctor Tájer no es el ministro de Salud, pero creo que uno de los meta-objetivos o de los objetivos velados de este tipo de actividades tiene que ver con la investigación con otras disciplinas, ¿no? El psicoanálisis con otras disciplinas. Sabemos que los psicoanalistas en general somos muy reacios a compartir, a entrar en terrenos de investigación, podrían llamarse, no sé, empírica, por ahí es mala palabra, pero bueno, pero creo que hoy lo que nos trajo el doctor Tájer es algo que los psicoanalistas sabemos, pero sabemos intuitivamente. Nuestros pacientes sanan sus síntomas somáticos con el correr de las sesiones, ¿no? Pero bueno, la verdad que a veces creo que hacen falta datos duros, ¿no? Y también, bueno, creo que hay también una política acerca de, bueno, ¿es posible pensar en esta sociedad o solamente conviene medicar? Bueno, ya que me dieron el micrófono nuevo, quería hacer dos comentarios. El primero al tema. Aquí se plantea un tema, yo recuerdo que soy cardiólogo, de tal manera que no puedo entrar en la profundidad de las discusiones sobre el funcionamiento de la mente y el psicoanálisis, porque no me es del todo, digamos, no tengo conocimiento de profundidad. Pero parecería, porque comentaba recién la licenciada, que uno podría tener dos miradas a este tema. Hablamos de una cantidad que se transforma en una enfermedad, una cantidad de energía que no está canalizada psíquicamente y se transforma en una enfermedad, o hablamos de emociones específicas que se transforman en enfermedades específicas. Es decir, ¿tiene alguna especificidad la enfermedad cardíaca o el cáncer o alguna otra cosa? Esas dos miradas obviamente representan escuelas muy diferentes de pensamiento y, bueno, eso tendrán que resolverlo los psicoanalistas con investigaciones pertinentes al respecto, que por el momento no las hay. Pero yo quisiera mostrar desde mi punto de trabajo ese tema. Nosotros tomamos un relato determinado que tomamos de la escuela de Chiosa sobre, no la teoría profunda del mecanismo por el cual se produce el infarto, que también es muy sofisticada y ajena, sino sobre el aspecto fenomenológico del episodio. Es decir, ¿qué le pasó a la persona? Y lo que hicimos fue tomar 50 pacientes infartados y 50 pacientes no infartados internados por cualquier otro motivo. Siempre internados, era para hacer una comparación. Y buscamos esa estructura de conflicto que describió Chiosa, este tema de la degradación pública, etcétera, que es muy frecuente en la literatura psicoanalítica. Yo revisé, hay un libro que se llama Psychocardiology, es decir, todo lo que se trabajó en psicoterapia, en cardiología en el mundo, está resumido ahí, y uno de los capítulos es la historia del psicoanálisis y la enfermedad cardiovascular. Y hay artículos desde la década del 20 hasta hoy en día de diferentes escuelas, y cuando describen el fenómeno del cuadro vinculado con el infarto es bastante parecido a lo que dice Chiosa. No me refiero a la interpretación profunda del tema, sino al aspecto fenomenológico. Entonces estas situaciones de degradación pública, etcétera, parecen tener que ver. Nosotros en los 50 pacientes que interrogamos prospectivamente con un psicoterapeuta y registrando y grabando las historias, encontramos en la mitad un cuadro bastante específico. En una cuarta parte encontramos un conflicto, pero que no parecía ese conflicto específico, y en una cuarta parte no encontramos nada. Bien. Chiosa diría que buscamos mal, pero bueno, eso es lo que nosotros encontramos. Bien. A su vez, en los 50 pacientes de otras patologías no encontramos ningún caso paradigmático de este conflicto. Sí, me parece que como momento fenomenológico hay un camino de buscar especificidad. Decía, así que cuando uno se enoja le sube la presión y cuando se asusta se hace encima. Las emociones son profundamente específicas desde el punto de vista biológico y han sido seleccionadas biológicamente justamente porque son específicas.
Si nosotros sobrevivimos porque tenemos miedo, es que el miedo tiene una serie de mecanismos muy específicos que nos ayudan a sobrevivir. Lo mismo que el enojo, lo mismo que el disgusto y lo mismo que otras emociones básicas. Y esas emociones cambian el estado del cuerpo significativamente y son sumamente específicas. Cualquiera de las teorías de neurociencia, me parece que es un tema para tomar en consideración. Por supuesto, insisto, no puedo ir a la profundidad de lo que es el concepto psicoanalítico del tema, pero fenomenológicamente está. Vamos ahora al segundo punto que se plantea en el tema de la psicoterapia. Nosotros en las últimas décadas en medicina estamos con una corriente de pensamiento que se llama medicina basada en evidencias. ¿Qué significa? La aspirina, si le damos a una persona con un infarto y le damos aspirina, se muere el 20% menos. Quiere decir que la aspirina es buena para el infarto. ¿Cómo se hacen esos estudios? 8.000 personas no se le da aspirina, 8.000 personas se le da aspirina y uno mira a ver cuál es el resultado. Cuando yo entré a la residencia de cardiología, los infartos se trataban con reposo. Tratamiento del infarto no complicado, reposo. En estos 40 años ya los pacientes se van con 5 fármacos. Esos 5 fármacos demostraron que prolongan la vida. Y de hecho esa técnica farmacológica ha prolongado la vida de 10 a 15 años con documentación, digamos, sin ninguna duda al respecto. Esta es la forma del pensamiento de la medicina basada en la evidencia de los cardiólogos. Ahora vamos a la psicoterapia. Se ha intentado, diferente a como comentaba recién en este libro, muchos proyectos de psicoterapia en pacientes con infarto que han fracasado sistemáticamente. Esta es la realidad. Entonces se ha hecho un estudio, por ejemplo, pacientes con infarto y puntaje de depresión. A un grupo le dieron sertralina, al otro grupo le hicieron psicoterapia, pero psicoterapia de estilo yankee, 6 sesiones de consejo cognitivo, lo que hay, ¿sí? Y al otro grupo no le hicieron nada, mejoraron la depresión, no cambió el pronóstico cardiovascular. Es decir, que si yo dijera, basado en evidencias, que alguna psicoterapia mejora el pronóstico de los pacientes con infarto, no tendría números. Nosotros tenemos un capítulo del libro nuestro de Evidencias en Cardiología que habla de intervenciones psicológicas de diferente índole. Claro, hay una de las intervenciones alternativas que era rezar. Vale la pena, por ejemplo, una persona dice, tenemos que rezar, vale la pena rezar. Hay un journal que evalúa eso científicamente. Entonces, ¿qué hicieron? Dividieron las camas par, impar, le dieron el nombre, y en la iglesia decía, rezamos por el hermano, solo el de las camas par, ¿no es cierto? Camas par 1, ¿de acuerdo? Y después vieron la evolución. Obviamente el rezo no tuvo implicancias, y en el comentario del trabajo dijeron, bueno, quizás no rezamos lo suficiente. Voy a comentar la magnitud. Se puede hacer estudios en cualquier plano para ver si el método sirve, pero lamentablemente en este momento no tenemos números como para fundamentar eso. Entonces puede ser que los cardiólogos seamos cerrados, oscurantistas. Uno trata, mi esposa es licenciada en economía, así que no le derivo ningún paciente de este plan. Pero nosotros trabajamos con psicoterapeutas y intentamos hacer un montón de cosas en el plano, trabajamos en medicina narrativa, con talleres, artículos, cursos, etc. Y muchos cardiólogos trabajamos en esa temática y tratamos de sensibilizar el tema. Pero esto no quiere decir que desde el lado psi tengamos una respuesta sólida. Porque si yo dijera, digamos, cuando hablábamos de este tipo de temas, por ejemplo, con psicoanalistas, dice, vos mándame al paciente. No hay ningún problema, pero yo no tengo ninguna prueba de que eso lo va a mejorar el pronóstico. Ahora, por supuesto, si el paciente tiene un conflicto muy significativo, hay una indicación psicoterapéutica del conflicto que no tiene nada que ver con su patología cardiovascular, y nosotros cuando vemos pacientes con patología, si lo pueden pagar y si están a nivel de sus ingresos, pueden hacer psicoanálisis. Yo he derivado montones de pacientes a psicoterapia y me parece que eso los ayuda, pero si tuviera que mostrar un número, no lo tengo. Y creo que no lo tiene nadie, por lo menos en el libro ese no hay. No hay cifras y hay un montón de estudios al respecto. Hay un estudio muy divertido también que hicieron en mujeres que habían tenido infarto y lo que hacían era counseling con enfermería. Si le daban puntaje de presión, la enfermera la llamaba, el estudio aumentó el riesgo en las mujeres. ¿Por qué? Seguramente que ese tipo de counseling era una porquería, mal elaborado. Es decir, las intervenciones psicoterapéuticas también pueden dañar si están mal hechas. Me parece que es un tema abierto y muy complejo. Y ustedes dirían, bueno, ¿se puede hacer psicoanálisis, hacer un estudio psicoanalítico intentando
evidencias en este sentido, sí se podría hacer. Le aclaro que hay un estudio de dieta que se hizo en Estados Unidos para ver si la dieta grasa es buena o mala para las mujeres, que demostró que es totalmente irrelevante bajar las grasas, digo por las dudas. Bien, ese estudio costó $500 millones. Si con $500 millones se podría hacer un estudio psicoanalítico también. Bien, pero quiero decir que se puede hacer ese estudio si es que alguien tuviera interés de hacerlo rigurosamente. Es decir, digamos, tomamos 1000 personas con infarto y le decimos a ustedes 500 les toca diván y a ustedes les toca nada. Y vemos si eso impacta sobre el pronóstico. Es un estudio loco, muy difícil, los pacientes, ¿no? Pero no es imposible que eso se pueda hacer en algún momento. También es cierto que muchas veces cuando los que trabajamos en psicosomática sabemos que muchas veces se le indica al paciente consultar con un psicólogo y el paciente no relaciona su patología orgánica con alguna cuestión psicológica y deambulan por un montón de consultorios médicos hasta que por fin llegan al tratamiento psicológico. ¿Quieres decir algo? Sí, de todas maneras yo quiero felicitarlo a usted, doctor, porque a pesar que se muestra un poco, no sé si decir descreído, pero como poco creíble que se pueda hacer estudios sobre las ventajas de que los pacientes se analicen. Usted me parece que es muy proclive a que las emociones tienen importancia y son fundamentales, ¿no?, en la aparición de un infarto. Por ejemplo, yo con lo que le planteaba es que me parece que puede dar lugar a otro tipo de patologías también, pero creo que es importante su punto de vista, de tomar muy en cuenta las emociones, ¿no? Y lo que vos decías respecto de los pacientes con trastornos somáticos que nos llegan al consultorio, bueno, sabemos que tenemos que hacer trabajo de instalación, decimos, para que esos pacientes a lo mejor puedan acceder a un tratamiento. Si no, empezamos con un encuadre flexible, una vez por semana, trabajando junto con el paciente como para que, como digo, pueda instalarse. A veces con más éxito, otras veces no tanto. Marisú Areu Crespo. Bueno, en primer lugar, celebro esta mesa y celebro el lenguaje que estoy escuchando, porque hablamos de procesos psíquicos y hablamos de procesos somáticos. Hace un rato de lo que se oía hablar era de la mente, que es una especie de extranjero introducido en nuestro lenguaje, como lo dice Bettelheim, porque cuando se tradujo al inglés la obra de Freud estuvo de acuerdo que en vez de alma se tradujera por mente, y entre el alma y la mente la diferencia es enorme. Entonces, resguardémonos de acantonarnos en la mente, como oíamos hace un rato, porque estamos hablando entonces de una localización cerebral, mientras que lo que Freud dice es una cosa que no es que lo ignoren los neurocientistas, pero me parece que es absolutamente pertinente con lo que hablamos acá. Dice, no tenemos otro remedio, es al final de su vida, cuando está haciendo un resumen de su obra. Los procesos conscientes forman series con lagunas, cerradas en sí mismas, de manera que no hay otro expediente que adoptar el supuesto de unos procesos físicos o somáticos concomitantes de lo psíquico, a los que parece necesario atribuir una perfección mayor que a las series psíquicas. Está hablando que entonces en esa bisagra entre lo físico y lo somático, estas emociones a las que se refieren los participantes en la mesa, son series que no necesariamente van acompañadas de procesos psíquicos.
Quiere decir que si hablamos de series, procesos físicos o somáticos, esto lo lleva a Freud a la idea de que en estos procesos somáticos debemos reconocer lo psíquico genuino, que lo psíquico genuino está en los procesos somáticos y buscar una apreciación diferente para los procesos conscientes. Y a esto lo titula nada menos que la segunda hipótesis del psicoanálisis. Y dice que los procesos concomitantes presuntamente somáticos son lo psíquico genuino. Quiere decir que ese lugar de bisagra, y pongamos emociones como las que habla el doctor Tajes, pongamos las otras emociones a las que se refiere Isabel, y la importancia de hablar y detectar los procesos emocionales en un paciente. Todo esto ¿puede ayudar o no puede ayudar? No cabe duda que ayuda. No cabe duda porque estamos en los procesos somáticos, es lo verdaderamente psíquico. Esto es lo que dice Freud. Ahora, por la especificidad de las disciplinas, se separa la medicina de la psicología y el psicoanálisis, pero en la pulsión tenemos esta bisagra entre los procesos psíquicos y los procesos somáticos. Bueno, esto es importantísimo y esto es lo que nos lleva a nosotros, a psicoanalistas, a constatar que muchas veces podemos ayudar un montón. Muchas gracias. Jaco Gutman. Sí, bueno, gracias. Primero le pido disculpas porque mi voz está un poco tomada. Yo quizás con todas estas consideraciones voy a traer algunas cosas quizás anecdóticas. Quería recordar que hay un famoso libro que me llama la atención que no ha sido nombrado. Si mal no recuerdo, el autor fue Richard Sterba, que dice el misterioso salto de lo psíquico a lo somático, con lo cual ya establecía la dificultad de establecer una correlación. Yo quería también un poco traer algunas experiencias que tuve yo hace años atrás, la verdad unos 20 años. Fui interconsultor en el Hospital Italiano, que es un hospital de alta complejidad, que tiene internación psiquiátrica, que tenía y que sigue teniendo. Y yo creo que habría que poner énfasis, en parte con lo que decía la colega, uno de los aspectos más importantes de la interconsulta es la relación con el médico tratante, porque la mayoría de los problemas, las consultas que piden los médicos a las distintas especialidades, tienen que ver con la dificultad propia del consultante. Y tengo alguna anécdota quizás graciosa si no fueran trágicas. Es decir, justamente los cardiólogos, complicado, en aquella época el jefe de cirugía cardiovascular, un prestigioso cirujano muy conocido, que ya está retirado, yo fui a interconsulta, operaba un hombre joven, un médico, y me llaman y dice, no sé, doctor, ¿para qué lo llaman? Porque, bueno, este muchacho era mendocino, y si ahora se vuelve a Mendoza y dice buen sol y buen vino, y con eso va a andar fenómeno. Era un hombre joven de 30 y pico de años, operado ya del corazón. No sé. La otra anécdota también quizás graciosa son los traumatólogos, que son muy duros, por algo usan el martillo y el escoplo, que una vez también llamaron a interconsulta y yendo el paciente en la camilla al quirófano, el paciente decía, ay doctor, el dedito. Y le decían, no, la piernita. Se le iba a computar a la pierna y le habían dicho que era un dedito. Entonces vuelvo a insistir como resumen, la importancia de la relación, porque sacando obviamente los cuadros, digamos, violentamente psiquiátricos, confusión mental, cuadros psicóticos, etcétera, la mayoría de las situaciones son por la dificultad que tienen los médicos de manejar al paciente, de manejar la angustia, la intranquilidad. Y para terminar, cuando se habló de la política, voy a reiterar una anécdota que quizás muchos la escucharon. Juan B. Justo. Juan B. Justo era, antes de ser avenida, que ahora es una avenida muy conocida, fue médico. Era médico del Hospital Ramos Mejía a principios del siglo XX. Eso lo cuenta Nicolás Repetto
en su libro, él era médico también, respeto, que mi paso por la medicina. En aquella época había muchas amputaciones y cuando salía Juan B. Justo del hospital, veía a esos pacientes pidiendo limosna, en fin, que silla de ruedas. Y él se dio cuenta que la medicina no era suficiente y bueno, se le ocurrió entonces fundar el Partido Socialista, que lamentablemente tampoco dio solución a todo. Y otra frase que decía que yo trabajé en un hospital actualmente llamado Evita, que hoy salió en la televisión. Arauz Alfaro se llamaba una tía en la época en que yo trabajaba ahí, y decía que el que solamente sabe de medicina, ni medicina sabe. Gracias. Muchas gracias. Alberto Stisman. Bueno, mi nombre es Alberto Stisman. Desde ya agradezco las presentaciones de la mesa. Con Isabel comparto sus ideas, hace mucho que estamos trabajando juntos en el tema, así que no voy a hacer ninguna pregunta, pero sí me interesaría plantear algo al doctor Táger, también la presentación que hicieron respecto del trabajo de interconsulta en el Hospital Rivadavia. Siguiendo comentarios que hicieron el doctor Bianchi, la licenciada Banchero y también el doctor Goodman, yo también tuve experiencias de interconsulta en el Hospital Pirovano, en el Policlínico Posadas y en el Hospital Israelita. En aquel entonces, en principio, tomamos ideas que estaban en un libro de Luquina y Ferrari, la interconsulta médico-psicológica, y no solamente abordábamos lo que le sucedía al paciente, sino también, algo que se comentaba recién el doctor Goodman, lo que hace a la relación médico-paciente. Porque me parece que la posibilidad de que los médicos puedan tener intención de derivar pacientes, tienen que también contactarse con su propia problemática. Entonces, en esta estadística, o en estas estadísticas que trajo el doctor Táger, me parece también cabe la posibilidad de incluir qué le pasa a los profesionales. Sabemos que existen grupos que se hacen con los profesionales, grupos de reflexión, sea con enfermeras, con médicos, porque en la medida en que contactan con sus propias emociones, que también pueden estar excedidas, entonces, al comprender en sí mismo, como nos pasa a los analistas, qué puede pasar en uno, también esto facilita qué puede pasar en el otro. De manera tal que creo que es un camino también para facilitar, o por lo menos mejorar, la posibilidad de derivación. El riesgo que creo que corremos es ubicarnos en los medios hospitalarios como si supiéramos lo que tenemos la verdad, porque esto nos constituye en persecutorios. Es decir, pareciera que vamos a analizar, si preguntamos, además del texto del pedido de interconsulta, a ver qué es lo que pasa. Corremos el riesgo, si tenemos la verdad, parece que entonces tienen que hablar con nosotros porque nosotros sabemos de todo. Y esto sabemos que no es así. Digo como riesgo también en cuanto a nuestra inserción. Tenemos que intervenir modestamente y cada profesional en su especialidad tiene sus conocimientos y nosotros trataremos de aportar lo nuestro. Gracias. Doctor Genaro. Bueno, interesantísimos los datos que nos aporta el doctor, y no podemos menos que agradecer asomarnos a eso. Ahora bien, yo quería decir, no situándome como abogado del diablo, pero un poquito tal vez, que la cuestión con el tratamiento de los datos crudos, digamos, exige cierta reflexión, cierta prudencia. Esto me hace acordar una broma que muy común en la Escuela Politécnica de Francia, como saben, es una muy prestigiosa escuela, en la que cuentan que un investigador que estudiaba el comportamiento de las hormigas estaba en su mesa de laboratorio, entonces observando una hormiga, le arranca una pata, da una palmada, ¿no? Hace ruido, la hormiga sigue caminando, le arranca otra pata, es una broma un poco cruel, pero bueno, da otra palmada, la hormiga sigue caminando, le arranca la tercera pata, da una palmada y ya la hormiga no camina más. Entonces él escribe en su informe, las hormigas, cuando se les arrancan 3 patas, se vuelven sordas. ¿No es cierto? Entonces, la cuestión es, los datos son importantísimos,
la observación y las correlaciones entre los elementos, pero luego está cómo utilizamos esos datos, cómo interpretamos. En ese sentido, bueno, como psicoanalistas sabemos que los acontecimientos de alta densidad emocional producen, entre otras muchas cosas, también manifestaciones en el cuerpo, no solo cardíacas, en el cuerpo en general, en la piel, en los pulmones, en fin, en todos los sistemas. Entre otras cosas porque no hay una división entre cuerpo y alma o mente, sino que todo está imbricado, ¿no? Es decir, y no se puede analizar una cosa sin la otra. Pero la cuestión que yo, para no caer en el problema del investigador de la Escuela Politécnica, lo que yo diría es que allí habría que ver si el problema son los acontecimientos de alta significación emocional o la manera en que se tramitan dichos acontecimientos y dichas emociones. Es decir, y esto ya nos hace entrar en toda una complejidad del funcionamiento psíquico global de un individuo. Esto lo planteo como pregunta también a la mesa. La segunda cuestión, me llamó mucho la atención la colega a la que su marido cardiólogo no le deriva pacientes. Esto me hacía pensar, también tiene que ver con mi experiencia, cuando yo recién empezaba mi formación, muy jovencito, en el hospital francés. Recuerdo que teníamos un equipo de interconsulta también, en la que actuábamos en terapia intensiva de niños. Es una cosa bastante difícil emocionalmente, justamente, ¿no? Donde la mayoría de los niños que estaban allí estaban muriendo. Y había que escucharlos a esos niños en esa situación. Pero rápidamente nos dimos cuenta que no alcanzaba con escuchar a los niños, que había que escuchar también a los colegas, a los médicos, a las enfermeras, es decir, a todo el equipo que trabajaba en esa terapia intensiva, y que al abrir la escucha hacia toda esa gente, también podíamos actuar en la manera en que se tramitaban las emociones, no solamente de los niños enfermitos, sino también en el equipo que los trataba, con resultados muy importantes, muy favorables. No quiero decirle con esto a la colega que lo que ella tendría que hacer es recomendarle a su marido de ir al psicoanalista, pero tal vez sí. La última cuestión es una pregunta dirigida a la cuestión de la pulsión de muerte. Y la cuestión es, ¿de qué pulsión de muerte hablamos? ¿La de 1920? ¿La de 1924? ¿La de 1932? Es decir, no hay una sola noción de la pulsión de muerte, hay diferentes ideas sobre la pulsión de muerte en Freud mismo y en sus continuadores. Melanie Klein tenía una idea muy distinta de la pulsión de muerte que la que manejó, por ejemplo, Green, hasta hace mucho más actualmente y mucho más diferente que la de Benno Rosenberg, por ejemplo. Entonces, la idea allí es, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces tenemos una manera muy simplista de pensar la pulsión de muerte como la mala pulsión. La pulsión que hace daño, la pulsión que mata, y tal vez esto tenga cierta conexión con el nombre mismo, que si ustedes recuerdan bien, en 1924, en el problema económico del masoquismo, Freud mismo dijo, me equivoqué. No tendría que haberla llamado pulsión de muerte, efectivamente, no tenía nada que ver, ¿no es cierto?, con la idea que él se hace de esta extraña pulsión que él postula en 1920, cuya finalidad era aliviar la tensión del aparato psíquico. No olvidemos. Es decir, aliviar las posibilidades de que se produjera un estallido del aparato psíquico a partir de la tramitación
económica de la intensidad pulsional. El Bueno. energético que el aparato psíquico tenía que manejar. Bueno, muchas gracias, doctor. Permítanos seguir con el resto, que tenemos varias preguntas. Solo termino, Sí. hago la pregunta. Es decir, mi Sí. pregunta es justamente qué idea nos hacemos de la pulsión de muerte y si no estamos esquivando la idea de que la pulsión de muerte es también una pulsión de vida. Muchas gracias, doctor Botny, y después volvemos a la mesa y tenemos más intervenciones. Vamos a continuar un poquito más, pero por favor que las intervenciones sean cortas, así pueden participar todos. Sí, como tuvimos 15 minutos de atraso, vamos a seguir un poquito más, pero bueno. Muchas gracias. Gracias a la mesa por todo lo que están trabajando. Quería preguntarle al doctor Lager cómo puede ver el tema de las investigaciones de caso único como las hacemos los psicoanalistas, con que metodológicamente estudiadas en varias tesis de doctorado, inclusive en los últimos años. La investigación de caso único. Ese es uno de los temas que me llamaron la atención. Otro de los temas que me interesaron especialmente es el tema de la inclusión de lo social, la inclusión de lo corporal, como un lazo que hay que hacer y que hay que sostener, etcétera. En realidad es al revés. Creo que lo que hay que entender es qué es lo que pasa, que de pronto se hacen separaciones, hasta diría que absurdas e inconsistentes, entre lo corporal y lo psíquico, sobre todo si tengamos en cuenta que en la época de Freud ya se decía que nosotros no lloramos porque estamos tristes, sino que estamos tristes porque lloramos. Es decir, lo corporal nos dice algo y ahí sabemos qué es lo que estamos sintiendo. Eso es una emoción. Freud se adhiere a esto. Quería enfatizar eso. Después también quiero señalar que lo social ocupa un lugar muy especial como una instancia psíquica, y que esto también es trabajado por Freud de distintas maneras, y que el sujeto, cuando no ocupa una posición de liderazgo y ocupa posiciones de ayudante del modelo, o alguien lo ubica en la posición de rival, sufre procesos muy intensos que implican la secreción de catecolaminas que invitan a la acción, todo lo cual trabaja sobre lo corporal de maneras que aceleran la oxidación mitocondrial. Creo que el doctor Lager va a coincidir con esto. Respecto creo que el doctor Lager es cardiólogo y que por eso ha traído estas estadísticas. Si hubiéramos traído aquí un oncólogo, creo que nos hubiera podido hablar de otras cosas, pero yo lo felicito por traernos estas estadísticas que le agradezco. Me interesó mucho el trabajo sobre lo del Twitter, porque siempre creí que el mérito que tenemos en psicoanálisis es que somos los únicos investigadores que tenemos una posibilidad de acceso a la asociación libre del paciente. Es decir, nosotros no podemos invitar a 10.000 estudiantes norteamericanos a que asocien libremente sobre temas que los angustian, porque esto es algo que solo tiene valor si surge por la demanda del paciente, no porque la demanda del investigador, y ahí se produce una contradicción muy grande. Lo otro que quiero decir, para terminar, es que en el tratamiento de estos pacientes, en el enfoque que vos hablás, en el enfoque de escuchar al paciente,
Económicamente estamos absolutamente imposibilitados en nuestros sistemas modernos de salud de acceder a esto de otra manera que no sea grupal, y yo los invito a conocer más a fondo el método multifamiliar que entre nosotros ha traído García Badaraco, porque es una extraordinaria forma de darle acceso a muchos pacientes y también de resolver el tema de la soledad, que es muy grave. Bueno, nada más. Gracias. Antes de seguir, nosotros vamos a seguir 15 minutos más porque la actividad empezó 15 minutos tarde por la demora en la actividad anterior en despejar el área. A mí me surgen muchísimas cosas. Una de las principales es que se derriban mitos, ¿no? Esto de que el pobre puede vivir una vida feliz y de pronto nos encontramos con que hay mucho más pobres que tienen cardiopatías, con estos datos duros, ¿no? que los ricos. Eso y la relación entre inequidad y lo que vos llamás, Mariela, caídos del sistema, ¿no? Que nosotros lo percibimos, o sea, es imposible no percibir eso. Y estaba pensando también en lo epocal acerca de la producción del sujeto en nuestra época con menor continente mental por parte de los objetos primarios, padres, madres, instituciones, ¿no? Que en vez de producir un intercambio representacional, lo que provocan es la entrega de una tablet donde el bebé, mediante el tacto, hace participar una acción corporal, ¿no? Para pensar, tampoco es tan, la tecnología no es mala, es el uso, ¿no? Me gusta lo que trajo Marisú acerca del proceso psíquico como acción a lo somático, como acción a lo representacional, ¿no? O sea, ¿qué pasa con eso? Y lo que me parece que acá se armó como una tensión, porque se armó una tensión interesante que a lo mejor exprofeso siempre me gusta generar estas cosas, porque tiene que ver hasta qué punto los psicoanalistas estamos de acuerdo con estas cuestiones de la investigación, los datos, bueno, cómo se leen. Yo considero que hay que ser muy cuidadoso con la lectura de los datos, como la lectura de los datos manifiestos que nos traen los pacientes, ¿no? Por ahí Tajer podría, no sé, señalar algo en relación a la cuestión de investigación. Hay psicoanalistas que sostienen que la investigación psicoanalítica no puede realizarse mediante los cánones de las ciencias empíricas, ¿no? Porque no tiene... hay imposibilidades de generalización, bueno, un montón de cuestiones metodológicas que yo no soy experto. Y esto nos va a llevar a una actividad que vamos a tener la semana que viene. Viene Nobel Freud, también viene todo el martes, y hay una actividad que se llama Psicoanálisis y Ley, una eterna tensión, ¿no? Y sabemos que en España ha habido como un embate para que el psicoanálisis sea considerado pseudociencia junto al esoterismo, que en Brasil hay toda una cuestión, y acá hay cuestiones que tienen que ver también con el psicoanálisis y con las ciencias o las psicoterapias validadas empíricamente, ¿no? Lo cual depende quién dirija esa iniciativa. Bueno, uno puede decir, bueno, se dirige hacia un pensamiento o a una política médico, o se dirige a una política que considera lo subjetivo. Bueno, nada, esta es una pequeña... Sí, yo aprovecho, quería hacer 2 o 3 comentarios sobre las exposiciones y después ir al punto de la investigación. Un comentario que hacía el doctor sobre el tema de la sensibilización de los médicos, en qué medida los médicos estamos abiertos a percibir los conflictos emocionales de los pacientes, incluso internados. En este momento hay una corriente de humanidades médicas que se llama medicina narrativa, que es un intento de, a través del desarrollo de habilidades narrativas en los médicos, significa reconocimiento del discurso, escribir lo que a ellos mismos les pasan, tomar lecturas de los pacientes, escenificar, etcétera, etcétera. Es una corriente surgida de Estados Unidos a finales de la década del 90, es una corriente que se está expandiendo. Esta semana hubo en el Italiano una jornada de este tema, medicina narrativa, con gente de Chile, con una nueva cátedra. Es un nuevo movimiento para este tema de las humanidades médicas y cómo humanizar a los médicos en un doble sentido, en el sentido de mejorar la relación médico-paciente, que es un tema complejísimo, y a su vez
proteger a los médicos del burnout y la autodestrucción, que es bastante frecuente en este contexto. Es decir, que sobre eso se está trabajando actualmente. En una época había grupos con psicoterapeutas, los grupos Valid de años atrás y otras modalidades, eso tuvo un bache, y en este momento están surgiendo nuevos talleres. Nosotros, por ejemplo, en el Hospital El Cruce tenemos 3 talleres, uno con médicos residentes de los primeros años de clínica cardio y terapia intensiva pediátrica y enfermería. Es un trabajo bastante arduo, pero bueno, se intenta hacer algo en ese sentido. Y el segundo, lo que estaba planteando recién del tema de la investigación. El tema de lo que planteaba antes el doctor, de descreer de todos los datos, es una postura difícil de defender en ciencia. Es decir, todo lo que sea un número me es ajeno, es una actitud un poco, me parece que no se corresponde con. Es como decir, no vamos a difundir el índice de pobreza porque es estigmático. Es decir, no queremos saber los números porque eso nos produce una perturbación. No, ya sé, pero justamente. No, pero justamente eso es lo que yo interpreto. Bien, entonces, por eso que se genera la tensión. Usted decía recién que no hay ningún acontecimiento social que pueda causar un efecto en un ser humano individual si él no lo tramita de alguna u otra manera, y eso es totalmente obvio, no podría ser de otra manera. Sin embargo, circunstancias económicas sociales con las mismas personas que tramitan de la misma manera aumentan o bajan la mortalidad cardiovascular. Es decir, que las circunstancias sociales sobre las características subjetivas tienen un impacto, como muestran todos estos números, si son interpretados adecuadamente. Sobre el tema de la investigación, ahí sí es un tema sumamente conflictivo. El tema, lo que planteaba el doctor de la investigación del caso individual. Hay en epidemiología también lo que se llama epidemiología sin números. Es decir, si yo quisiera retratar la historia de la prostitución en la Argentina, podría decir de tantas mujeres de hogares pobres surge un 23% de prostitutas, o podría contar la historia de una sola. Contando la historia de una sola, tendría una representatividad de un sector social. No numérica, pero sí totalmente válida. Es decir, que puedo contar una historia, se llama epidemiología sin números, y hay un psiquiatra brasileño llamado Aymar Almeida que promueve eso para lo que es la investigación antropológica cultural. Ahora, es muy difícil hacer eso en enfermedades somáticas, porque ¿cómo sabe uno cuál va a ser la evolución de un paciente individual si no lo compara con algún destino muy obvio? Si yo dijera, por ejemplo, este paciente tiene un cáncer y tiene 3 meses de sobrevida, y todas las estadísticas dicen eso, y yo le aplico un tratamiento a ese paciente, y ese paciente en lugar de 3 meses vive 20 años, podría asumir en ese caso individual que lo que yo hice lo impactó de alguna manera, sea cualquier tipo de intervención farmacológica, psicoterapéutica, lo que fuera. Pero aún así, la variedad del caso individual hace que es muy difícil sacar conclusiones sobre un solo caso. Entonces, la medicina basada en la experiencia del caso individual es una medicina sumamente débil. En el siglo XIX, cuando surgió un movimiento en contra de las sangrías, al médico que hizo la investigación sobre sangrías, demostrando que no tenía ninguna utilidad, lo echaron de la sociedad médica. ¿Por qué? Porque la importación de sanguijuelas era el principal producto de importación en Francia en la primera mitad del siglo XIX, y los médicos vivían del sangrado y de las sanguijuelas. Entonces decía, yo he curado un montón de gente a lo largo de mi vida, y esa era la cultura. La revista médica importante inglesa se llama Lancet, la lanceta, era porque usaba la lanceta para hacer sangría. La sangría está es decir, temas médicos que uno les parece ver individualmente, cuando se aplican técnicas rigurosas de investigación, se diluyen. Entonces la pregunta, como se planteaba, yo tuve oportunidad de asistir a la mesa anterior sobre neurociencia y psicoanálisis, me pareció apasionante, pero es un tema que me escapa absolutamente. Yo simplemente lo que veo es el tema de enfermedades cardiovasculares. Entonces, si yo pusiera este modelo, digamos, tomando las palabras del doctor, en la Argentina hay 40.000 infartos por año. Yo creo que la psicoterapia psicoanalítica mejora el pronóstico de los pacientes que han tenido un ataque cardíaco. ¿Podría hacer ese estudio? Podría hacerlo. Le digo cómo se diseñaría un estudio así. Supongamos que yo tenga 3.000 pacientes con infarto. Veremos que...
le proponemos a estos 3.000 pacientes, yo, mira, queremos hacer un estudio en lo cual, si usted está dispuesto, podemos, etcétera, etcétera. Y el paciente, algunos aceptarán, otros no. Aquellos que aceptan se los derivan a una terapia psicoanalítica o alguna otra cosa que no sea una terapia psicoanalítica. Y usted podría ver a lo largo, después de 1 año, 2 años a 3 años, ver si eso tuvo un impacto poblacional sobre la sobrevida. Así se hacen las investigaciones. Hay muchos estudios de psicoterapia, no de psicoterapia psicoanalítica. Yo no digo que el psicoanálisis tenga que hacer eso, ni mucho menos, ni es mi función. Pero digo, lo que simplemente digo es que si uno quisiera investigar de esa manera, podría hacerlo. No es un tema imposible o vedado. Y, por supuesto, que cada caso será un caso individual de trabajo profundo con su tramitación específica, pero uno evaluaría si la estrategia global para el grupo tiene un impacto poblacional o no. Si eso fuera cierto, sería imposible no brindarle a los pacientes de un sistema de salud esa asistencia médica. Me explico, ya no sería, entre comillas, yo quise compararlo con una medicina alternativa, una barbaridad como esto que decían recién, sino que uno tendría una prueba científica en ese punto en especial. Esto no significa que el cáncer va a ser útil. Hay muchas drogas que son buenas para el corazón, no son buenas para el cáncer. Bueno, para cualquier tipo de intervención, pero digo que esto no es un tema imposible de investigar como modelo conceptual. Sí, simplemente hacer una referencia a lo que apuntaba el doctor. Me parece que poder estar incluidos en territorio médico, siempre desde una posición humilde, diría, y tomando el concepto de extraterritorialidad a que hace referencia Lacan en su texto de Psicoanálisis y Medicina, por lo menos para mí es una buena brújula para pensar cómo incluir un psicoanalista o varios psicoanalistas en territorio médico dentro de lo que es un hospital. Y tomando otras referencias que hicieron por ahí, siempre es fundamental el trabajo con el médico. Lo que vamos viendo es que el mayor obstáculo en la ejecución del acto médico son las cuestiones propias de ese médico. Desde ya que no nos acercamos a analizarlo, sí, después de muchos años de trabajo y de que nos conocen y que ya somos rostros amables para ellos, podemos capaz puntualizar o despejar alguna de esas cuestiones, porque a veces nos pasa con cirujanos que hace 30, 35 años que están en el hospital, que operan, que dan malas noticias, nos llaman justamente en el punto donde tienen que comunicar un mal diagnóstico, ¿no? Y nos siguen pidiendo, bueno, ustedes saben de eso, nos suponen algún saber sobre la angustia y nos dicen, bueno, por favor, díganle al paciente. Nosotros ahí les comentamos que no hacemos la comunicación nosotros, pero los acompañamos y tratamos de ver cuáles son los puntos de obstáculo para ese médico en particular respecto de informar sobre una mala noticia como puede ser el diagnóstico de un cáncer. Pero bueno, eso quería apuntar, que el concepto de extraterritorialidad me parece clave y una brújula importante para posicionarnos en ese ámbito y trabajar desde ahí. No, una cosita es que, bueno, no sé si saben que acá desde el Centro Racker se está tratando de hacer una iniciativa de investigación en psicoanálisis con pacientes del Racker. Está costando mucho, bueno, la presidenta Claudia Bornstein está trabajando con ese tema, pero bueno, realmente es muy difícil. Sin embargo, vos sabés que me llamó la atención como cómo se pueden usar los datos sin actuar sobre los propios enfermos, ¿no? En el caso de los twitters, vos lo que señalabas era que, claro, los twitters que se analizaron los usan en general gente que es relativamente joven o que está acostumbrado a utilizar ese tipo de tecnología, mientras que los que son los pacientes en general no usan esa tecnología. Sin embargo, representa, por reverberancia, lo que está sucediendo a nivel social. Me parece que esto, más que tener que ver con el caso por caso, sí tiene que ver con la aplicación de políticas sanitarias, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, nos queda muy poco tiempo, creo que hay 2 preguntas. Y yo quería agregar algo muy cortito, para descentrar un poco del tema de la cardiología solamente. Hace años una ginecóloga me comentó cuánto había aumentado a partir de la época de la hiperinflación de los 80 la incidencia de displasias mamarias y luego cánceres de mama.
y lo relacionaron la época de la hiperinflación con, bueno, esas patologías. Así que no es solo cardiología. Clara López Moreno. Sí, voy a ser breve. Quería preguntarle al doctor y a la licenciada si en su experiencia hospitalaria, ¿cuánto han percibido que tiene de importancia la relación, no solamente relación médico-paciente, el vínculo de los médicos con los pacientes o el rechazo del paciente hacia el médico y la situación de sentirse contenido o no el paciente por el médico o por la institución? Y esto, para mi gusto, tiene que ver con la cuestión de investigación. En Estados Unidos está estudiado que el 40% del efecto de los psicofármacos, en particular los antidepresivos, es efecto placebo. ¿Qué quiere decir esto? Que ese efecto placebo está centrado en la persona que se lo da al paciente y en la forma que el paciente lo recibe. Entonces digo, no incluir lo vincular, el continente institucional o personal, me parece que es dejar afuera un factor importante. No sé qué opinan ustedes. Gracias, Adela Siepsener. Bueno, muchas gracias por esta mesa. Adela Siepsener soy. Yo quería centrarme en una cuestión que es cuando se habla de derivar el paciente a que haga un psicoanálisis o una psicoterapia psicoanalítica, me dio la impresión de que tanto el doctor como la doctora que trabaja en Interconsulta, Trillo, pusieron mucho el énfasis en el paciente ya infartado, ya el acontecimiento traumático, el acontecimiento somático ya ocurrió. Y me parece que sería muy importante poder incluir la intervención psicoanalítica, que no siempre se refiere a un psicoanálisis, a veces hacemos intervenciones psicoterapéuticas con un enfoque psicoanalítico, pero poder incluirlo ante ciertas personas, ciertas personalidades que nosotros los psicoanalistas solemos llamar el paciente sobreadaptado, ¿sí? Incluso hay una terminología que adoptó Lieberman con todo su equipo, el paciente sobreadaptado que somatiza. Suele ser un paciente que le exige a su cuerpo más allá de sus posibilidades, desconociendo realmente sus capacidades. De hecho, es bastante común en esas personas que trabajan muchas horas al día, desconociendo, digamos así, la necesidad de sueño, de una alimentación adecuada, etcétera, que cuando de golpe tienen un infarto, todo el mundo se queda anonadado. ¿Cómo alguien tan eficaz, alguien tan perfecto, ¿sí? Y allí habría tiempo de intentar algún acercamiento psicoanalítico, ¿no es cierto? Porque esta persona suele disociar todo lo que tiene que ver con su soma, con su cuerpo, no registra lo que le pasa a su cuerpo. Y por ahí, si pudiéramos tener oportunidad de trabajar en esas instancias, algo podríamos prevenir, aunque el psicoanálisis sabemos que no es un acto preventivo, ¿sí? Pero muchas veces algo se podría llegar a hacer. Gracias. Sí, digo algo, me parece importante lo que trae Adela, ¿no? Porque justamente si vemos a estas personas que tienen chances, uno piensa, aunque no se haya infartado o tenga otro tipo de enfermedad grave o no tan grave, pero que uno lo ve como candidato a que algo serio puede pasarle en el cuerpo si continúa viviendo de esa manera. Lo ideal sería poder prevenir, pero como vos decís, no siempre es posible. Salió en estos días en el diario un tipo, no sé cómo se llama, un señor chino riquísimo que recomienda que la gente allí trabaje hasta desmayarse. Bueno, lo que pasa que más que desmayarse directamente se morían,
porque trabajaban entre 15 y algo más de horas, todos los días del mes y del... Seguramente algo de eso habría. Sí, sí, comentarios sobre el tema de las intervenciones preventivas, ¿no?, que se comentaba. Sería ideal. Tanto la doctora como yo vemos pacientes que ya están enfermos, entonces describimos eso porque es lo que vemos. Sin embargo, en el mismo contexto en el cual nosotros vemos pacientes, hay un cuadro que se llama angina inestable. Angina inestable, lo que antes se llamaba preinfarto, es un paciente que tiene dolores y no se infartó, pero puede infartarse, tiene una alta probabilidad de infartarse. Yo he tenido experiencias personales de pedir intervenciones psicoterapéuticas en esos pacientes con resultados que a mí me parecieron muy, muy positivos en lo vivencial. Por eso la pregunta del doctor, yo hace décadas que hago psicoterapia personalmente y estoy relacionado con el tema. Cuando yo planteo el tema en términos de investigación, es que no hay números para demostrar eso en términos científicos con las reglas científicas habituales que se utilizan en los sistemas de salud, cualquier cosa. No podría afirmarlo, me da la impresión que es así por cosas que he visto. Y sinceramente, las cosas que he visto me han sido muy notables. Pero acá también tenemos otro lío más, que es el tema de las diferentes psicoterapias. Bien, por ejemplo, yo charlaba con un psicoanalista muy prestigioso, entonces le decía esto mismo, le digo, doctor, ¿por qué no podemos hacer un estudio prospectivo de pacientes para ver si podemos, supongamos pacientes de muy alto riesgo, si uno quisiera tomar, ¿por qué se toman pacientes infartados? Porque tienen muchos eventos, entonces es más fácil desde el punto de vista de investigación. Digamos, yo tomo gente workaholic, como los que escribía usted, tiene un porcentaje así de infarto. Los que ya tuvieron infarto tienen un porcentaje así. Entonces, en términos de investigación es más fácil investigar gente que le pasan muchas cosas que gente que le pasan pocas cosas. Metodológicamente es así. Entonces, yo le planteaba eso y me dice, ¿sabe lo que pasa, Tajer? Los psicoterapeutas no entienden nada del infarto. Me dice, no sabe nada de esto. Y un psicoterapeuta formado como a él le parecía que tenían que estar formados. Y esto es todo un lío también cuando uno ve desde afuera, desde la cardiología a la psicoterapia. Hay muchas escuelas con muchos pensamientos distintos, con muchas formas de entender específicas, no específicas. Y por ahí, si el estudio diera mal, dije, bueno, pero lo hicieron los psicoterapeutas de esa iglesia, no de esta iglesia. Y ese es un tema también complicado cuando le digo También la cardiología tiene pequeñas escuelas, pero son escuelas de muy poca diferenciación. Hoy en día casi que no hay escuelas en medicina porque el peso de las investigaciones hace que las diferencias sean mínimas. Me da la impresión que en psicoterapia hay muchas diferencias y no sabríamos cuál debería ser la estrategia, o sea, hasta qué punto son compatibles. Es un tema muy interesante también en términos de investigación. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a dar por finalizada la actividad. Esto da para mucho, así que muchas gracias y continuamos.